En nombre de la Fundación Koinonia y de su Instituto de Investigación y Estudios Avanzados, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro y de construcción del conocimiento en torno a la investigación-acción participativa. Quien les habla para ustedes, esta servidora, Carol Yaini, docente e investigadora de la Fundación Koinonia y docente e investigadora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ambas instituciones con sede en Santa Ana de Coro, Estado Falcón, Venezuela. Ahora bien, es importante que sepan que el abordaje del tema en cuestión lo he direccionado a partir de asumir un supuesto básico. En tal sentido, este supuesto básico se lo puedo describir de la siguiente manera, o lo puedo enunciar de la siguiente manera. El desvelamiento y la comprensión de la teoría subyacente al método de investigación acción participante, o mejor conocido como IAP, constituye el hilo conductor que fortalece el proceso de investigar en el contexto del cambio y la transformación de los espacios educativos y sociocomunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollar este proceso de conocimiento, este proceso primero de información para poder construir conocimiento, en este contexto, está guiado por la idea fundamental de descubrir, desvelar, comprender y entender cuál es la teoría o cuáles son los presupuestos teóricos que subyacen, que le dan cimiento, que le dan piso a la investigación-acción participante. Esto es necesario y fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir generar ese proceso de cambio y transformación en los distintos contextos donde nos estemos moviendo. A partir de esta idea básica, esta idea guiadora, ¿verdad? Se despliegan dos intencionalidades que tiene este espacio. Por un lado, mostrar la epísteme, es decir, todas esas reglas generales, suposiciones del conocer que están implícitas, que están allí, que cimientan la IAP como método teniendo claro que es método para el cambio y la transformación. Claro, mostrar esta epísteme desde sus aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? La ontología, la epistemología, la metodología. No obstante, no nos podemos quedar allí. También es importante asumir o conocer desde allí los aspectos axiológicos, praxeológicos y sobre todo teleológicos, es decir, cuál es la finalidad de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, presentar, visualizar modelos protocolares de investigación que se han manejado desde la investigación-acción participativa, pero que devienen de experiencias investigativas en distintos contextos, pedagógicos, organizativos, sociocomunitarios, etc. Entonces es importante, ¿verdad?, entender esto, que este espacio se ha creado a partir de este supuesto básico y buscando lograr estas dos intencionalidades. El supuesto es conocer la teoría subyacente y conocer esa teoría subyacente para poder movernos en el espacio de la investigación-acción pasa por mostrar esa epísteme para hacer apropiación de ella desde sus aspectos fundamentales y mostrar modelos que nos sirvan de guía, más no modelos para ser replicados. ¿Por qué? Porque cada realidad es particular y cada investigador tiene una capacidad creadora que al conectarse con la realidad que está viviendo debe generar sus propias formas de hacer las cosas. Bueno, el itinerario que nos va a permitir hacer este recorrido en este espacio, o hacer el recorrido por este espacio,
implica pararnos en 4 grandes estaciones. Primero, la primera estación que vamos a estar recorriendo, el primer ámbito que vamos a estar recorriendo en este sentido, van a ser las raíces históricas de la IAP, de la investigación acción participante. Es decir, vamos a conocer un poco más sobre la historia de la IAP, cuáles son esos elementos de la historia que fundamentan la IAP. Luego nos vamos a parar en esa estación para conocer un poco sobre lo que son los modelos epistemológicos que subyacen a la IAP, que subyacen como método. Luego vamos a seguir recorriendo y en ese recorrido vamos a parar un momento en lo que son las conceptualizaciones y fundamentos del método, es decir, cómo se han conceptualizado, cómo autores han conceptualizado el método de investigación acción participante y qué elementos lo fundamentan. Por último, la última estación implica ver esa estructura o esa estructura protocolar que nos puede dar, como ya se dijo, la luz para desplegar el método como tal. Entonces, ese itinerario pasa por estas 4 grandes estaciones. O sea, el recorrido implica pararnos en las raíces históricas, luego en los modelos epistemológicos, seguidamente a lo que son las conceptualizaciones y fundamentos, hasta llegar a lo que son las estructuras protocolares, es decir, historia, filosofía y epistemología, teoría y método. Ese itinerario lo vamos a hacer en este espacio de conocimiento, o lo vamos a recorrer en este espacio de conocimiento. A manera de introducción me permito hacer un recorrido por lo que son esos elementos necesarios para develar, descubrir, comprender esa epísteme que sustenta la investigación-acción participante. En este sentido, estos aspectos que ya se han nombrado son la ontología, la epistemología, la teleología, la axiología, la praxeología, y por ende todos esos elementos me dan piso, me dan base para desarrollar una metodología. Aquí es importante tener claridad en lo que es la ontología, o sea, desde la investigación-acción, para poder desarrollarla como método y desarrollar una propia metodología de trabajo, de indagación de la realidad, tenemos que saber cuál es ese tipo de realidad que podemos conocer desde esta perspectiva. Entonces, como ya dije, hay que tener claridad en cómo es la naturaleza de esa realidad. Eso denota si esa realidad es capaz de ser conocida, entonces se constituye en fuente de conocimiento. Y si se constituye en fuente de conocimiento, es una noceología y una epistemología. Entonces son 2 conceptos que debemos tener claros. Nociológicamente, cómo nosotros, los seres humanos, en este caso los investigadores y los co-investigadores, nos movemos o se nos dan los procesos nociológicamente para aprender esa realidad. ¿Cómo podemos aprender esa realidad, ese tipo de realidad a través de esta perspectiva, de esta forma de hacer indagación, de esta forma de investigar? Entonces, aquí hay que tener fundamento en lo que es una ontología y lo que es la epistemología. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pone los puntos claros, lo que nos pone el panorama para poder establecer una finalidad en ese proceso de investigar. En ese proceso de investigar que se constituye en un proceso de cambio y transformación. Porque aquí la investigación-acción es movida a través de ese elemento, cambio y transformación. En este proceso de conocer este tipo de realidad y de aprenderla, nosotros los sujetos, como
eh, entes de conocimiento con una finalidad que es cambiarla y transformarla, ahí entran en juego dos elementos fundamentales. La axiología entendida como ese sistema de valores que nos mueve a todas las personas en estos procesos de cambio y transformación. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Mi sistema axiológico, mi sistema de valores que se constituyen en mis convicciones, es lo que me permite moverme en esa realidad social que queremos que sea objeto de cambio y transformación. Si queremos que sea objeto de cambio y transformación, que es nuestra finalidad, ¿cómo entran en juego esos valores? ¿Cómo lo dinamiza? Eso hay que tenerlo claro. Y el último, mejor dicho, el antepenúltimo punto, que es la praxeología, es fundamental también tener claro cómo praxeológicamente esta realidad tiene una naturaleza que se da a través de la relación conocimiento-acción. Conocimiento de la realidad, acción de cambio y transformación. Y esto se constituye en una praxeología, en un estudio de la praxis. Y nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza de esa relación. Conocimiento, acción, teoría, praxis. Eso denota una praxeología. Y mi experiencia me ha dado para entender que uno de los elementos fundamentales con la que podemos o con la que debemos hacer la investigación-acción es con un enfoque praxeológico. ¿Por qué? Porque es estudiar nuestra propia praxis, nuestro propio quehacer, teorizar sobre él, nuestro propio quehacer en la realidad cotidiana, teorizarlo, porque esa es la única forma de llegar a niveles de conciencia, cambiar y transformar. Todos estos elementos son fundamentales ¿para qué? Para poder tener un camino a seguir, para poder ir estructurando, que no es lineal, eso lo vamos a aclarar desde ahorita, no es lineal, es un camino que se constituye en muchos atajos, en muchas veredas, en mucho zigzagueo. ¿Por qué? Porque la realidad, hay que irlo entendiendo desde esta perspectiva, la realidad que se asume es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque es una realidad humana, una realidad que vivimos los seres humanos en relación con nosotros y que nosotros queremos o estamos decididos a que sea objeto de cambio y transformación. Entonces, todos estos elementos es importante tenerlos claros para entender esa naturaleza de la investigación, acción participante. Entender esa naturaleza implica entender, valga la redundancia, la naturaleza de la realidad que es posible conocer a través de la investigación, acción participante. A través de esa realidad que podemos aprender y hacerla propia como sujetos, como personas de conocimiento y hacerla conocimiento científico, por supuesto. Entonces, esa epistemología que funda la investigación, acción participante. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Bueno, tener claro que es la transformación, transformar esa realidad. Pero transformarla de realidad pasa por saber cuál es su naturaleza y cómo nosotros la aprendemos. Y entender que en esa finalidad está movida, está dinamizada axiológicamente por el sistema de valores de todos los individuos que participan en el proceso. Y está dinamizada a su vez por esa praxeología, es decir, por ese mecanismo de conocimiento, teoría, acción, teoría, ese movimiento, el entendimiento de esa relación, de esa dinámica, conocimiento, acción, teoría, praxis, mueve la investigación-acción. Tener claro este panorama me va a permitir y nos va a permitir a todos nosotros desarrollar un camino, una metodología propia, como lo dije en momentos anteriores, desde nuestra realidad que estamos abordando, que son particulares, hasta teniendo claro nuestra capacidad creadora. Entonces debemos ir
podemos ir abordando abordando la realidad y desarrollando un camino particular. Un camino particular para ese conjunto de personas, de individuos, de ciudadanos, de sujetos sociales que buscamos el cambio y la transformación. Para conocer un poco sobre las raíces históricas de la investigación-acción participante y esa evolución que ha tenido en el tiempo, valga la redundancia, me he permitido hacer una línea del tiempo de los últimos 100 años en función de conocer su evolución. Aquí comenzaremos resaltando que la investigación-acción aparece ligada, entrelazada con lo que es el florecimiento de la investigación cualitativa en las ciencias sociales, específicamente con el desarrollo de disciplinas de la psicología, de la antropología, de la sociología. Con estas disciplinas aparece entrelazada. No obstante, a principios del siglo XX, John Dewey, uno de los más importantes pioneros en este sentido, desde su planteamiento epistemológico, el cual reza que el verdadero conocimiento está ligado a la acción de construir una sociedad más democrática en un proceso constante de acción y reflexión, ya nos venía dando luces sobre lo que podía llegar a ser la investigación-acción participante. Ya en la década de los 40 aparece el psicólogo norteamericano de origen alemán, residenciado en Estados Unidos, por supuesto, Kurt Lewin, con su planteamiento de Action Research. Él planteó un enfoque en las ciencias sociales, la experimentación en las ciencias sociales, entrelazado a los programas de acción social. Esto permitió el desarrollo de modelos de intervención para la búsqueda de solución de los problemas de la vida real, planteamiento que asumió el gobierno estadounidense y fue aplicado a la sociedad norteamericana. Esto no quedó solamente en el contexto norteamericano, también en el contexto latinoamericano tuvo su resonancia. En la década de los 50 tenemos a importantes figuras como Paulo Freire, educador brasileño, y Orlando Fassbinder, sociólogo, y Camilo Torres, sociólogo y sacerdote pionero en la teoría de la liberación, colombianos ambos, con su planteamiento de cuestionar de manera fehaciente lo que es el colonialismo intelectual en la filosofía, a través de la filosofía de la liberación. Es decir, cuestionar ese colonialismo y ese modelo heredado europeo, eurocéntrico, de hacer ciencia. Y por supuesto los planteamientos de la filosofía de la liberación. Ya para 1960, para la década de los 60, en Latinoamérica, entre muchos, pero estos resaltando Paulo Freire, Camilo Torres y Orlando Fassbinder, a través de sus ideas y sus planteamientos se logró concretar un pensamiento en torno a la investigación-acción participante. Y con ello se logró la emergencia de una corriente del pensamiento latinoamericano, que es tipificado por muchos autores como ciencia de lo popular. Esta ciencia de lo popular tenía una intención política, y de hecho todavía la tiene. ¿Por qué? Porque se empezó a desplegar con prácticas fundamentadas en un paradigma de la emancipación. Es por eso que podemos atribuir hoy que la investigación-acción participativa, desde esta perspectiva
política, con intencionalidad política, tiene una gran influencia del pensamiento latinoamericano. Ya para los años 70, en el otro lado del mundo, ¿verdad?, del continente, allá en Inglaterra, tenemos autores como Lord Stinghouse y John Eliot, pero desde una perspectiva más pedagógica abordan la investigación-acción participante. Y ellos la plantean como una forma para abordar situaciones socioeducativas y curriculares donde un docente se ha de convertir en investigador de su propia práctica. ¿Sí? Esto es interesante, ¿por qué? Porque la investigación-acción participante empieza a arropar otros caminos. Pero esto no solo sucedió allá en Europa y específicamente en Inglaterra, porque también en el contexto latinoamericano, por ejemplo, con el planteamiento de la educación popular de Paulo Freire. Ya para los años 80 tenemos a investigadores como Stephen Kenny y Wilfred Carr, pedagogos australianos, que ellos la declaran como ciencia social crítica, es decir, la arropan ya de un modelo epistemológico crítico y la definen como una forma de hacer abordaje colectivo a las prácticas sociales y educativas. ¿Para qué? Para su cambio y transformación. Un poco más adelante, en la misma década de los 80, tenemos a McTaggart, donde plantea su idea de que la investigación-acción participativa es una praxis que debe inducir a la teorización de la propia práctica. Entonces aquí comienza a ver ese juego de teoría-práctica, cuestionamiento de la práctica a razón de la teoría y cuestionamiento de la teoría a razón de la práctica. Esto se acompaña con la idea planteada por el propio John Eliot sobre que había que reflexionar las prácticas para su transformación. No solamente las prácticas pedagógicas, las prácticas sociales en general. Reflexionarlas en ese proceso de hacer las cosas para poderlas cambiar. Ya en la actualidad, la investigación-acción participante sigue estando vigente, su idea inicial, su idea que la motivó a que emergiera. Esta idea está asociada a lo que es la creación de situaciones humanas más democráticas, justas y sostenibles. Y esto tiene que ver con la creación del conocimiento propio del ser humano como ciudadano, sea un contexto comunitario, un contexto organizacional, un contexto educativo, en cualquiera de los contextos. Lo que se busca, se sigue buscando, es esa situación de resolver, transformar de manera democrática, justa y sostenible la realidad que se vive. Entonces, esto nos ha permitido conocer un poco lo que es, cómo ha evolucionado la IAP en el tiempo, no solo en el contexto norteamericano y europeo, con importantes figuras muy puntuales, sino también el contexto latinoamericano, porque una conclusión que podemos sacar de esto es que en el contexto latinoamericano le da la connotación de participante, investigación-acción participativa, ¿sí? Y le da ese toque de intencionalidad política. Entonces, recapitulando, podemos entender que tiene un florecimiento a principios de siglo con la propia investigación cualitativa en diversas disciplinas científicas del área de las ciencias sociales, donde figuras como John Dewey y su planteamiento de el conocimiento a través del proceso de acción y reflexión. ¿Para qué? Para abordar, para desarrollar una sociedad más justa, más democrática, aunado a lo que planteó Kurt Lewis y su intención de integrar un modelo experimental, práctico experimental, asociándolo a los programas de acción social, es decir, en el contexto de las ciencias sociales, y por supuesto los planteamientos que hacen
grandes pensadores latinoamericanos, como los ya nombrados, Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Camilo Torres, y su importante aporte para considerarla hoy día como una ciencia de lo popular. No obstante, también nos paseamos por Lawrence Steinhauer y John Elliot, donde nos las trasladan al contexto pedagógico educativo, y Stephen Kemming y Wilfred Carr cómo la apegan a lo que es el paradigma de la crítica, a lo que es la ciencia social crítica. Y todo esto con un fin de transformar las propias prácticas, y transformar esas propias prácticas, que en la actualidad sigue estando vigente la idea de crear, transformar esas prácticas para crear situaciones humanas democráticas, justas y sostenibles en el tiempo. Ahora bien, siguiendo con las ideas planteadas por los investigadores, los teóricos antes mencionados, como DeWitt, John DeWitt, Carl Kemmings, el mismo Paulo Freire, y considerando la investigación-acción como una forma, valga la redundancia, de hacer investigación, vamos a hurgar un poco sobre cuáles son posiblemente esas epístemes, esas reglas del conocimiento que pueden estar que subyacen, mejor dicho, a este proceso. Podemos recordar lo que planteó DeWitt en función de el conocimiento desde la práctica y la reflexión, y los mismos Carl Kemmings, cuando la enuncian como una ciencia social crítica, y hasta el planteamiento que hace, que se configura a través de las ideas de investigadores como Paulo Freire, Orlando Fals Borda, sobre observarla, asumirla como una ciencia de lo popular. Bueno, siguiendo en esta misma línea, vamos a hacer un poquito de reflexión en torno a esas epístemes que subyacen. Si asumimos que la investigación-acción tiene como centro, como elemento central, la investigación, es decir, que el conocimiento se genera a través de la acción es instrumento del conocimiento, entonces podemos observar allí que puede estar apegado a una epísteme fundada en lo que plantea el pragmatismo. ¿Por qué? Porque se puede asumir que la verdad teórica se da a razón de la utilidad práctica. Esto también nos puede ir haciendo un entrelazamiento con lo que puede ser un empirismo. Si en ese observar que el conocimiento se da a través de la acción, vamos a entender que entonces la acción es del ser humano. El ser humano aquí pasa a ser el centro de interés. El ser humano en el sentido de su acción en la realidad. Entonces es el interés del conocimiento. Entonces esto nos puede estar apegando a lo que es un antropocentrismo. Ajá. También podemos estar entrelazando la investigación-acción a un constructivismo. ¿En qué sentido? En que esas acciones que se realizan en la realidad, que son generadoras de conocimiento, acciones humanas, generadoras de conocimiento, ese conocimiento son estructuras que se crean en la mente humana. Aquí podemos asumir esta proposición. Los conceptos, las proposiciones, los contextos y las teorías son son creaciones abstractas de la realidad a nivel de la mente humana. ¿Por qué? Porque son ese conocimiento que es social, se estructura en la mente humana. Entonces, como dije anteriormente, esto puede estar
nos puede estar entrelazando con constructivismo. No obstante, considerando esa misma acción humana, esa acción que desarrolla el ser humano y que es generadora de conceptos, proposiciones, teorías abstractas que están a nivel de la mente humana, son producto o pertenece al ámbito donde sucede esa acción. Aquí podemos estar arropándonos con un contextualismo. ¿Por qué? Porque podemos entender que la verdad como conocimiento pertenece al ámbito donde se origina. Por lo tanto es relativo, transitorio, está vinculado a, depende de. También nos puede estar religando a un relativismo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? La acción humana, la acción que desarrolla el ser humano, que es generadora de conocimiento, y se genera conocimiento desde lo que se asume como verdad teórica, a razón de la utilidad práctica, y esa acción generadora de conocimiento es la que nos permite estructurar conceptos, proposiciones, teorías a nivel de la mente humana, son producto del contexto donde nos desenvolvemos. Están vinculados a un tiempo y un espacio, a una historia. Entonces, son transitorias. Entonces, esto nos puede estar moviendo, ¿verdad?, por esas epístemes entre pragmatismo, empirismo, antropocentrismo, constructivismo, estructuralismo, contextualismo, relativismo. No obstante, hoy en día, cuando asumimos la investigación acción participante como un proceso de transformación de la práctica humana, es decir, una transformación del ser sí mismo, nos pudiésemos estar plegando a una fenomenología. ¿Por qué? Porque para generar ese cambio en la práctica, yo tengo que ir a la vivencia que tengo en mi conciencia y reconstruir esos significados. ¿Por qué? Porque esos son dinamizadores de la práctica cotidiana. Eso no puede estar plegando a un ontologismo, una fenomenología, un ontologismo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la investigación acción participante no es un elemento puro en su entendimiento. Podemos o nos encontramos con un entrelazamiento con diversa epistemología, con diversas formas de construir conocimiento. Entonces, no podemos ser lineales. Tenemos que asumir y entender esto para sabernos manejar con lo que es la investigación-acción en la práctica, para generar un conocimiento en la práctica, desde la práctica, y para transformar esa práctica. Ese conocimiento sobre la acción humana que la realiza el hombre, el ciudadano, un conocimiento que se estructura en la mente, pero depende del contexto donde se está dando y que debemos transformar a través de reconstruir nuestros significados. Entonces, en concreto, no podemos ubicar a la investigación-acción participante en una única forma de construir conocimiento. Tenemos que hacer apropiación de todos estos elementos para desarrollar un buen proceso de cambio y transformación. Sin embargo, pese a que la hemos analizado la investigación acción participante y la podemos encontrar plegada a muchas escuelas epistemológicas, a muchas formas de construir conocimiento, vamos a
hacer apropiación de esos elementos de la crítica para ver cómo ella puede estarse interrelacionando con este paradigma, con el paradigma crítico. ¿Por qué? Porque la crítica social entra en este juego. Entra en este juego y recordemos los planteamientos de Paulo Freire, de todos esos pensadores latinoamericanos que tiene un elemento de una intencionalidad política y que empezó a hacer apropiación práctica desde un paradigma de la emancipación. Vamos a analizar un poquito de esto o vamos a conocer algunos elementos que nos dan base. La investigación-acción desde el paradigma crítico. ¿Por qué la asumimos desde el paradigma crítico? Mejor la pregunta. Vamos a entender algunos elementos que nos plantea el paradigma crítico. Y eso lo podemos estar extrapolando a lo que es la investigación-acción como método, como forma de hacer investigación. Investigación, acción, participar. El paradigma crítico se sustenta, vamos a clarificar, en unas ideas que vamos a plantear una muy puntualmente. Primera idea. Las estructuras sociales son portadoras del conocimiento, es decir, son aparatos de reproducción ideológica y mecanismos de dominación. Este es un planteamiento que asume la teoría crítica social. Desde allí, ¿verdad?, ellos desarrollan todo un modelo de investigación desde este precepto, desde este paradigma. ¿Por qué? Porque sostienen que esas estructuras sociales son generadoras de un conocimiento, son estructuradoras de un conocimiento social humano, pero que se constituyen en mecanismos de dominación ideológica con la que reproducimos el conocimiento. Ante esto, ese paradigma crítico, esa crítica social, en esa escuela de Frankfurt, emerge, inspirada en las ideas de Freud, la teoría de la emancipación. Esa emancipación es buscar esa liberación de cómo se venía generando conocimiento y cómo nos podemos liberar de eso. Como plantea Freud, la concienciación para la liberación del pensamiento positivista. Pensamiento positivista porque es el modelo imperante. Y entonces, ¿cómo buscar esa concientización? Para ello, y que se convierte en estrategia fundamental, la oposición es necesaria. Esa oposición de las ideas. Pues sin uno u otro no existe confrontación. Esa oposición de las ideas, donde ambas son necesarias, porque si no, no hay confrontación. Y aquí tenemos el planteamiento clásico: tesis, antítesis y síntesis. Una tesis se confronta con una antítesis, se confronta con una antítesis, y a partir de ese juego se genera una síntesis, una nueva forma de pensamiento. Entonces, estos elementos van estructurando todo ese paradigma crítico que hoy hacemos apropiación para fundamentar la investigación-acción. Esa investigación-acción con una intencionalidad de participación, con una intencionalidad hacia el cambio y la transformación de los procesos humanos, de los procesos políticos humanos, más allá de los procesos partidistas, procesos políticos de ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta estos elementos. Y tener en cuenta estos elementos implica asumir que esa práctica crea la realidad. Y esa realidad genera conocimiento. Así como se crea esa realidad, ese conocimiento, lo podemos transformar.
Nuestra práctica humana puede transformarla. ¿Cómo? Bueno, este método se ha ido configurando para ello. Como se dijo, este proceso de conocimiento, de cambio y de transformación de la práctica humana se da asumiendo ese juego de confrontaciones, basado en la idea de que la oposición es necesaria, la confrontación es necesaria. Pero ¿cuál oposición y cuál confrontación? Bueno, aquí tenemos que asumir eso de la teoría y la práctica. Esa es una unidad dialéctica que se ha de confrontar, teoría y práctica humana. Muy importante porque esto es base de la investigación-acción participante. Esto me lleva a mí a asumir lo que Freire, para el año 79, definió como praxis, o la enunció como praxis. Y hoy podemos considerarla como un fundamento válido y necesario para desarrollar la investigación-acción participante, la praxeología. La praxeología, que es ese estudio, esa confrontación, ¿verdad? Teoría, praxis. Entendiendo que son reflexión y acción en una unidad indisoluble en este proceso de confrontar teoría y práctica. Teoría y práctica a través de la reflexión y acción. La acción práctica, la reflexión teórica. Esto nos permite captar y transformar la realidad, como lo enuncia Freire, y este proceso lo podemos asumir como fundamental para desarrollar la investigación-acción participante. Estas ideas tenemos que tenerlas claras para poder desarrollar investigación-acción participante. Es decir, buscamos liberarnos de esos mecanismos de dominación, buscando la emancipación de nuestros modelos mentales, nuestros modelos de pensamiento, a través de entender que es necesario el juego de confrontación. ¿Por qué? Porque la oposición es necesaria para cambiar las cosas. Y en este contexto, teoría, praxis. ¿Por qué? Porque el conocimiento se funda desde la acción humana. Esa premisa se asume. Es fundamental en la investigación-acción.